No, por fin. Mil excusas, por favor, pero es que a veces esta situación molesta. Bueno, doctores, iniciamos entonces con nuestra clase de nuestra sesión número 16. Creo que vamos a, a iniciar con esta sesión. Estamos hablando de los segundos dispositivos amplificadores del tipo penal. Pero antes de ello, no sé si queramos explicar o socializar el parcial. ¿Cómo les fue en ese parcial? Muy bien, doctor. ¿Bien? ¿A todos? No a todos, doc. ¿Y eso? Sí, doctor, en el caso mío pues me fue bien, pero yo tengo inquietudes al respecto a eso, entonces sugiero que por favor socialicemos. Yo no, la verdad no he mirado las notas, no he podido, no he tenido tiempo para mirarlas. Voy a ver si lo hago ahorita terminando esta clase porque he estado bastante ocupado, entonces no he podido mirar a ver cómo les fue. Pero en general les fue bien o no. Habría que mirar a las personas que no pasaron. ¿Cómo? Digamos, alguien que tenga el consolidado de todos, que a algunos nos fue bien, a otros no nos fue tan bien, entonces habría que mirar. Bueno, ¿quiere que desarrollemos el parcial, las preguntas o no? Sí, señor. Sí, señor, Bueno, profe, buen día. acá Tenemos dice- algunas Buen día, dudas sí, profe. pequeñas. Y considero que sí, doctor. Bueno, vamos a hacerlo, dice. Primera pregunta, para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro efectivamente, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley. Ahí se hablamos de A, principio de legalidad, principio de antijuricidad, C, principio de tipicidad y D, principio de culpabilidad. ¿Cuál era, doctores? Antijuricidad. Principio de antijuricidad del artículo número 11. ¿Quién me lee ese artículo, por favor? El artículo número 11 del Código Penal. Si gusta, yo ya lo tengo, doctor. Listo, dale, Javier. Artículo número 11 del libro primero de las normas rectoras de la ley penal colombiana. Antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Si ven, yo copio
al pie de la letra cada una de las preguntas para después no tener de pronto inconvenientes. Entonces era acá en la número 1 el principio de antijuricidad. Bien. Segundo, dice, es la interpretación realizada por el juez o el tribunal en el momento de resolver una conducta punible, entre paréntesis, caso en concreto. Decía A, interpretación judicial, B, interpretación auténtica, C, interpretación jurisprudencial, D, interpretación doctrinal. ¿Cuál era, doctores? Interpretación judicial. Interpretación judicial, ¿cierto? Porque decíamos que la interpretación judicial es la que hace el juez en el momento en que lleve un caso, un proceso, y le incumbe única y exclusivamente al juez hacer esa interpretación de ese caso en concreto. Bien. Tercera, la persona extraditada solo podrá ser juzgada por la autoridad competente al momento de la comisión del hecho imputado, lo que significa que el requerido no podrá ser llevado a juicio por un tribunal diferente. B. A. Principio de legalidad de la extradición, nada, no es. Principio de doble incriminación de la extradición, tampoco. B. Principio de especialidad de la extradición, tampoco es. Principio de jurisdiccionalidad, esa era la correcta. Cuarto, permítame porque yo tengo los ejemplos en otro libro y dice cuarto, Yo la tengo abierta, doctor. bueno, dale, regálemela por favor. Cuarto, profundamente molesto porque sus hijos menores de edad perdieron el año por bajo rendimiento académico. Su padre, Gervasio, los despierta a las 4 a.m., lanzándoles agua fría y ordenándoles salir en ropa interior a correr por las principales calles del pueblo, siendo denunciado directamente por los infantes. Indique: A. Sujeto activo estatal, sujeto activo determinado e indeterminado, sujeto activo determinado, sujeto activo indeterminado. ¿Cuál era ahí, doctores? Doctor, por eso quería que socializáramos este quiz, este parcial, porque esa fue justo la que me quedó mal. Yo escribí sujeto activo indeterminado y la respuesta correcta es sujeto activo determinado. Claro, doctores, el padre tiene una calidad sobre los hijos. Esa cualidad especial que es padre, ¿cierto? La calidad especial de ser padre o madre. Yo les dije, la madre qué, el padre qué. Entonces, un sujeto activo determinado. Doctor González, yo no sé si algún otro compañero también incurrió en este error, pero no, yo en mis apuntes tengo, y según los ejemplos que su merced nos dio, es que el sujeto activo es determinado cuando se indica que el policía que, el médico que, pero hasta tanto no tenga uno de esos calificativos adicionales, seguiría siendo un sujeto activo indeterminado. Y esta No, pues, señora, porque es que cualquier persona... Sí, profe, yo tengo lo mismo. Ojo, doctores, acá tiene esa calidad natural que es el padre. Por eso tiene un calificativo especial. Cualquier persona no es padre, ¿cierto? Es el padre de los hijos. Y por eso es determinado. O sea que es indeterminado, doctor. Como yo les decía, de igual manera la madre tiene una calidad especial que es la mamá de los hijos. En este caso, el padre es Gervasio, por eso dice ahí el padre. Yo hubiera dicho Gervasio, entonces me podrían haber escrito indeterminado, porque Gervasio es cualquier persona, pero estoy indicando el padre, tiene un calificativo natural que es el padre de esos hijos. Como decir la madre Domitila que dejó a los hijos ahí, es la madre y tiene ese calificativo especial. Acá el padre Gervasio es el padre de los menores hijos. Si hubiera dicho Gervasio únicamente y no se hubiera colocado el padre, entonces sí sería un sujeto activo indeterminado. Gervasio, yo tenía presente era que, o sea, la explicación que usted nos daba era que sujeto determinado era todo funcionario público, o sea, que tuviera un cargo público. Oh, señores, entonces entendimos mal. Yo les dije, toda persona que tenga un calificativo, una cualidad especial. Ojo, calificativo, cualidad especial. No solamente, entonces, ninguna otra persona puede tener un calificativo. En este caso, el padre
pues es el padre de esos hijos, tiene ese calificativo. No solamente los funcionarios públicos, doctores. Yo los ejemplos... Doctor González, a ver si entendí. De acuerdo Para a los ese funcionarios calificativo. públicos, pero también dije, la madre que es un calificativo especial. No todas las mujeres son mamás, ¿cierto? El padre que no todos los hombres son papás, ¿cierto? Cualquier persona que no sea padre sí viene a ser, en este ejemplo, una persona indeterminada, pero acá es el papá, es el padre. Inclusive yo lo saco de un libro que tengo acá y no sé si de pronto, permítanme, lo busco y les muestro así en cámara para que estén seguros de ello. Sí le entendemos, profe. Lo que pasa es que de pronto fue porque siempre se dieron ejemplos con funcionarios públicos y su merced nos dijo el que la norma da un calificativo especial. Y entonces los ejemplos siempre fueron el funcionario público, el policía, el médico y asumimos que era solamente para eso. Y también les indiqué que la madre, yo les dije, ¿la madre qué? ¿Se acuerda que les dije la madre Sí, qué? señor. Eso. O sea, que es Entonces, indeterminado cuando solo se menciona el verbo rector, ¿es indeterminado? Lo hemos entendido, era O sea, que sería indeterminado únicamente cuando solo se nombre el verbo rector. el que sí es, pues no, pero acá, por ejemplo, yo les indico el padre, ¿cierto? Entonces, ojo, por eso les dije, el que tiene una calidad especial, una cualidad especial. En este caso, el papá, la mamá tienen una cualidad especial. El hijo, si les hubiera colocado un ejemplo del hijo que tal cosa, pues es determinado porque su naturaleza es determinada, tiene esa cualidad de hijo. En este caso tiene la cualidad o el calificativo de padre. Si hubiese sido la madre, de igual manera tiene ese calificativo de mamá, ¿cierto? Ojo con ello, ellos son los determinados, los que tienen, porque como les digo, si hubiera dicho yo Gervasio, Gervasio es cualquier persona, pero acá les estoy indicando que es el padre Gervasio, entonces tiene ese calificativo de padre. Bien. Sí, profe, lo que pasa es que creo que nosotros tomamos mal los apuntes, o bueno, no es que los hubiéramos tomado mal, sencillamente como los ejemplos se dieron solamente a este tipo de funcionario público y en algún momento se dio polémica por esa pregunta. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo anoté determinado funcionario público. ¿No me escuchas? No, ya, ahora sí, gríteme que no hay problema. Buenos días. Profe, lo que pasa es que siento que nosotros interpretamos y así pasamos a nuestros apuntes. Yo me acuerdo que hasta se causó polémica en esa clase por algún ejemplo que se dio y su merced dejó claro que determinado era un funcionario público. Yo así lo pasé a mis apuntes. Siempre les dije que determinado es la persona que tenga una cualidad o una calificación especial. No solamente el funcionario público tiene esa calidad, no solamente el policía, no solamente el abogado, no solamente el médico. El padre también tiene esa calidad especial de ser padre. La mamá tiene esa calidad de ser mamá. Y como digo, no todas las mujeres en este momento son mamás, algunas tienen esa calidad. Mire que ya a partir del momento que son mamás adquieren esa calidad de madre, de mamá de esa persona. De igual manera el padre. ¿De qué otra situación podemos hablar? Otro ejemplo. El profesor. El profesor tiene esa calidad, ¿cierto? Tiene esa calidad especial diferente. Ojo con ello. Es que ustedes, lo que les digo, ustedes se enfocan únicamente en un pedacito pequeño de la norma y no lo interpretamos. Y yo dije, toda persona que tenga una calidad especial, no solamente los que estamos hablando. O sea que si yo hubiese hecho ejemplos de abogados y en este caso les hubiera puesto del papá que me hubieran contestado, ahí no dice que abogado, ¿cierto? No, ojo, esto se extiende mucho más allá y es una calidad, una cualidad especial, por favor, ¿sí? Que tengan algo diferente a la persona o a la gente del común. Entonces, ese es un sujeto activo determinado, que tenga esa condición o esa cualidad o ese aspecto diferente a cualquier persona del común. En este caso, padre, no pueden ser padre todo el mundo. Simplemente padre es el que es padre, ¿cierto? O la mamá que es mamá. El profesor que es profesor, ¿cierto?
Eso es, ese es el sujeto activo determinado. Yo tengo el libro de que les voy a enviar, les voy a sacar una foto y les envío, porque yo saco todo de los libros y de los textos. Miren las anteriores respuestas. Yo hablo de la antijuricidad y saco tal y como está ahí para no tener confusiones. Déjenme, y ahora terminando la clase yo les envío, creo que esto lo saqué del... ¿Puedo hacer una pregunta? de la página 156 de mi libro. Déjenme buscarla, ya aclaramos esto. Voy a buscar el libro. Es que ahí hay una confusión ni la berraca. Eso es obvio. Con lo que nos está explicando el profe queda claro, pero yo en el apunte tenía el que la norma le da un calificativo especial. Entonces había asumido que el que la norma decía, si la norma lo decía, era ese. Si no decía nada la norma, pues no. Doctores, ¿Puedo hacer una pregunta? doctores, una cosa, y es que la norma, que no sea la penal, sino otra norma no le da el calificativo de padre a un papá. Por ejemplo, cuando vamos a mirar lo que es por alimentos, cuando vamos a mirar, por ejemplo, el ADN para determinar qué es el papá o padre, mire que ahí va adquiriendo una cualidad. Y la norma también lo indica, cuando una persona es padre, ¿cierto? Inclusive en esos problemas de alimentos se necesita el ADN para poder certificar que sí es el padre de ese menor, el padre natural de ese menor. Y la norma lo indica también, doctores, en este caso también la norma nos Profe, indica... usted no lo indicó también. ¿Cómo? ¿Me puedo realizar una Usted pregunta? no lo indicó también. ¿Cómo así? No lo entiendo. Profe, usted también nos indicó que el padre era un determinado. Yo me acuerdo Por muy eso, bien. sí, doctores, es que, ojo, es que nosotros, por eso siempre les digo, doctores, debemos ir más allá de esa interpretación. Sin embargo, yo les expliqué, les dije que la persona que tuviera una calidad o cualidad especial diferente a los demás. Los indeterminados hablábamos el que o quién. ¿Se acuerda que decíamos el que? Yo hubiera dicho Gervasio es cualquier persona. Hubiera dicho el que maltrate a un niño, ¿cierto? Es cualquier persona. Pero acá estoy indicando que es el padre de esos menores. Déjenme que ya encontré y les voy a tomar una foto al libro. O sea que estaría bien decir que es como la relación que tiene el sujeto activo con el sujeto pasivo. ¿Cierto? Es como lo que ha dicho Ojo, la calidad cuando se específica identifica su rol, cuando se determina. que tiene el sujeto. Ojo, no me confundan, acá no es la relación. Acá es lo que tiene inherente esa persona que comete la conducta punible. Porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un padre de familia que mate a Pedrito Pérez? Ahí no hay ninguna relación entre el padre de familia y Pedrito Pérez, no hay ninguna relación. Es la calidad que asume o que tiene la persona que comete la conducta punible. En este caso hablemos, el abogado que asesine a otra persona. Tiene esa calidad de abogado y a nosotros los abogados por cometer conductas punibles más ¿qué dice ahí? Es el que realiza la conducta descrita en el tipo penal, el servidor público que no entendí, bueno. Acá les envío la foto del libro de donde... Profe, ¿qué libro es? Qué pena. Ya ahorita les digo. No sé Muchas si la gracias. entiendan. Se la voy a enviar a la doctora Zulma para que la... No sé si se entienda. Mire, si la abren bien, ahí arriba dice sujeto activo determinado cualificado. Su diferencia con el anterior, o sea, radica en el hecho que la realización de una determinada conducta punible requiere una calidad especial del autor. Y abajo el ejemplo que está como con un asterisco fue el que les coloqué. Profundamente molesto porque sus hijos menores de edad, ¿sí ven? Yo lo tomo de mis libros, inclusive, ni los ejemplos que estoy dando los coloco para que no haya ninguna confusión. Y acá dice sujeto activo determinado y al final dice requiere una calidad especial del autor. ¿Sí ve?
Listo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta si es posible? Claro. Digamos, cuando existe un homicidio y no se sabe qué persona es, vendría siendo un sujeto activo indeterminado, ¿no? Porque no se sabe qué Indeterminado, es. claro. No es Sí, posible. claro. Yo les dije que los indeterminados, por lo general, nuestra norma penal, y es la gran mayoría de delitos, está tipificado el sujeto activo indeterminado como el que o quién, porque el que es cualquier persona y quién también es cualquier persona, mientras que los determinados, pues dice el padre y la madre, y ahí tenemos de una vez que asociar eso con que fue una mamá, con que fue un papá y tienen esa calidad de ser papá o de ser mamá, que fue un médico, entonces tienen esa calidad de ser un médico, ¿cierto? Tiene como esa diferencia con la gente del común. Ese es el sujeto activo determinado, tiene esa calidad. Sí, señor, pero De pronto, doctores, como hicimos mucho énfasis en los servidores públicos, el policía, que fue el ejemplo que les coloqué de que la niña la iba a acceder carnalmente, pero si yo digo el padre que accede carnalmente a su hija, pues mire que acá hay dos sujetos activos. En este caso, ¿qué sujetos activos es activo y pasivo? Cuando un padre, es un ejemplo que es muy aberrante, ¿no? Y ojo, y claro que eso sucede. Cuando un padre accede a su hija carnalmente, ¿qué clase de sujeto es el activo y el pasivo? El padre es el sujeto activo determinado. Ambos son Pero y ¿qué el determinados. menor sujeto es el activo? sujeto pasivo. Sujeto activo Sí, determinado. claro, pero ¿qué clase de sujetos son? Sujeto activo Determinado. determinado. ¿Cómo? Sujeto activo Determinado. determinado. Y el hijo, la que acceden carnalmente, También es determinado. también es determinado porque es el hijo, ¿sí Porque es ve? el hijo, sí, claro. Que Claro, le da un entonces calificativo. doctores, sí, ojo, para que Es que tengan yo en creo que cuenta la eso. confusión se ha prestado, profe, es por el tema más de interpretación personal. Y si radica como en la profundidad que le dé uno pues a cada Y tema. ahora, mis queridos doctoras y doctores, siempre les digo, cuando tengan una duda, preguntemos. En ese caso, pues yo asumo cuando hago las explicaciones que todo quedó entendido. Al finalizar la clase le digo, doctores, ¿hay algún aporte por hacer? ¿Hay alguna duda por resolver? ¿Hay alguna inquietud? Por favor, hagámosla acá. Pero entonces me imagino que ustedes quedaron de una vez dijeron, no, el sujeto activo determinado siempre va a ser un servidor público, pero no Tal tuvimos cual, en cuenta, tal cual. doctores, no tuvimos en cuenta que es una calidad o cualidad especial que recibe ese sujeto que comete la conducta punible. ¿Sí ve? Sí, señor, ya. Entonces, Es que de pronto muchos nos confundimos, porque me incluyo, de pronto cuando uno interpretaba la norma, cuando decía el que matare, como uno dice, bueno, en el artículo no dice el padre que matare, ni la madre que matare, ni Gervasio que matare, cosas así. Entonces yo creo que por eso estaba la confusión y que todos como que nos confundimos al momento de responder la evaluación. sí, pero es que en el Entonces era libro por eso. dice, Ya nos póngale queda cuidado, en el libro dice, profundamente molesto porque sus hijos menores de edad perdieron el año por bajo rendimiento académico. Su padre, Gervasio, los despierta a las 4 de la mañana, y ahí dice claramente, su padre, Gervasio, los despierta a las 4 de la mañana lanzándoles agua fría y ordenándoles salir en ropa interior a correr por las principales calles del pueblo, siendo denunciado directamente por los infantes. Entonces, vea, ahí, y ahí está, y ahí dice sujeto activo determinado cualificado. Su diferencia con el anterior, o sea, con el indeterminado, radica en el hecho que la realización de una determinada conducta punible requiere una calidad especial del autor. Entonces, ¿qué hago yo? Yo leo los libros y vengo acá y los explico y toda esa situación, y los ejemplos y los coloco de los libros. Bien, bueno, ya quedó claro esto, ¿no? Lo importante es que entendamos, doctores, ojo, lo importante es que entendamos que pues después miramos a ver de qué manera podemos recuperar, pero que quede claro
que ya después algún otro profesor les pregunte o les haga algún ejemplo, por ejemplo, con otra situación que no sea un servidor público y ya puedan tener en cuenta que es una persona determinada la que cometió la conducta punible o sobre la cual recae la conducta punible también es una persona determinada, en este caso el hijo. Yo les decía, se puede cometer una conducta punible contra el abogado, entonces la víctima va a ser una persona determinada, contra un médico, contra la mamá, contra el papá, contra el hijo, contra, bueno, todos los que tengan cualquier calificativo vienen a ser también determinados activos o determinados pasivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, el siguiente ejemplo lo tienen ahí abierto o busco en mi libro. ¿Los tienen ahí para que me lo lean? Sí, o lo doctor. leo? El siguiente punto lo tengo acá. Bueno, ¿qué dice? Esaldiñildo es capturado por Asanildo. Me cuesta trabajo pronunciar ese nombre. Asanildo es capturado por agentes encubiertos que de tiempo atrás le seguían los pasos. En el momento que le ofrecía un dulce envenenado a un menor, a quien deseaba matar en venganza contra sus padres. Hablamos de 2 puntos, tentativa idónea e imposible, tentativa inacabada o incompleta, tentativa desistida, tentativa acabada. Yo señalé tentativa inacabada o incompleta. Esa es tentativa inacabada o incompleta, ¿cierto? Porque está más lejos de haberle entregado el dulce y habérselo echado a la boca el niño. Bien. La siguiente. Al ver la ventana abierta, algo así creo que era, ¿cierto? Sí, señora, así es. Dale. Al ver la ventana abierta de la alcoba donde habita su enemigo, Ordilio, con la intención de matarlo, dispara en repetidas oportunidades hacia su interior, convencido de que la víctima se encontraba descansando. No logrando su objetivo en razón a que la víctima había salido de la residencia 15 minutos antes, olvidando cerrar la ventana. Hablamos de tentativa desistida, tentativa acabada, tentativa posible o inidónea. Y por último, tentativa inacabada. ¿Y cuáles, doctores? Tentativa imposible. Imposible o inidónea. No se encuentra la víctima, no se encuentra. Bueno, me alegra que esto lo hayan entendido como mejor. El siguiente. Sí, señor. La policía portuaria captura a Fuchimina con 2 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo, cuando pretendía salir del país hacia Europa, la cual pretendía vender para comprar un apartamento en su ciudad natal. Hablamos de autoría, coautoría impropia, coautoría, autoría mediata. La respuesta correcta es autoría. Autoría. Autor es la persona misma que comete y materializa la conducta punible. Bien, eso está entendido. Siguiente. Con la finalidad de ocasionar una colisión entre un tren y varios automóviles que transitan por el sector, Gumersindo amenaza de muerte con arma de fuego al guardia vía para que no baje la señal vehicular de prevención, presentándose por el fuerte impacto, la muerte y lesiones de varios transeúntes, conductores y pasajeros. Hablamos de coautoría propia, coautoría, autoría mediata, autoría. La respuesta correcta es autoría mediata. Autoría mediata, hubo coacción, ¿no? La persona coaccionó al señor con un arma de fuego, la coaccionó para que no cambiara. Entonces, la autoría mediata. Siguiente. El jefe de una banda de jaladores de carros diseña la estrategia a seguir para autar varios vehículos dentro de un centro comercial. Mientras él desactiva las alarmas de los automóviles escogidos, un segundo integrante los abre con una llave maestra y los últimos 7 los sacan encaravanados, rompiendo previamente la franja de seguridad del puesto de control. Deshuesados los vehículos y vendidas sus partes en el mercado ilícito, sus integrantes se reparten las ganancias por partes iguales. Hablamos de coautoría propia, coautoría impropia,
autoría directa, autoría mediata. La respuesta correcta es coautoría impropia. Coautoría impropia, se ponen de acuerdo, ¿cierto? Ah, bueno, o sea que les fue bien, vean, no tuvieron sino una sola mal. Y en la última. Con el fin de asaltar a un empleado de una estación de gasolina a las afueras de una ciudad, Úrsulo, Epaminondas y Porcíncula disparan al tiempo sus revólveres, abro paréntesis, amparados con salvoconducto, cierro paréntesis, contra el despachador, abro paréntesis, homicidio, cierro paréntesis, siendo capturados más adelante por la policía de la localidad. Hablamos de coautoría propia, autoría directa, autoría mediata, coautoría impropia. La respuesta correcta es coautoría propia. ¿Por qué es coautoría propia, doctores? Que estaban organizados. No estaban organizados. ¿Y por qué les escribo esos nombres, doctores? Porque yo no puedo cambiar los nombres del libro. Y para eso les voy a mostrar. Mire, acá en donde tengo el dedo, es ese ejemplo y ahí dice Epaminondas, en otros dice piernas lindas. Entonces no puedo cambiar y así de esa manera les hago los ejemplos. Profe, ¿qué libro es? Ese libro se llama Libro Penal General y Casuístico. Libro Penal General y Casuístico. Mira. Es un libro muy bueno, espectacular. Doctor Edgar, disculpe, ¿nos lo podría enviar en una foto por el WhatsApp si no es mucha molestia? Gracias. Bueno, de Diego Hernán Fernández Güecha. Diego Hernán Fernández Güecha. Míralo lo bonito que es. Y ahí me explica, parece como con plastilina, y me da los ejemplos para poder entender mejor. Entonces es un libro muy, muy espectacular. Profe, ¿nos lo comparte con Zulma? ¿Nos hace el favor? Señora. ¿Nos lo comparte con Zulma? ¿Nos hace el favor? Listo, ya se lo comparto con la doctora Zulmita, que me haga ese favor. Tiene un precio de 115.000 pesos. ¿Cómo? Ya lo busqué aquí y tiene un precio de 115.000 pesos por si les interesa. Lo encuentran allá en la librería que les dije, en la librería, ¿cómo fue? Ah, usted no fue a otro chico de otro curso. En la librería Ibáñez donde yo adquiero todos mis libros. La librería Ibáñez está ubicada en la calle 12, abajito de la séptima a mano derecha, puro centro. Calle 12, abajito de la séptima a mano derecha. Quien va como de la séptima hacia la décima, ahí como unos 10 pasos de la esquina de la séptima bajando, ahí dice Librería Ibáñez, muy buena. Y es buena también porque el señor que atiende o el dueño de ello conoce muchísimo de todas las ramas del derecho. Usted va y le pregunta a cualquier libro del autor y le dice, este libro es muy bueno por esto y por esto. Entonces allá va usted, creo que ya salió el tomo segundo de este libro y son espectaculares. Este mismo autor también tiene libros de los delitos en particular, que ustedes van a mirar esa materia, de los delitos en particular. Espectacular la explicación que da este señor de la estructura de cada uno de los tipos penales, cómo se estructura, le da a uno inclusive primero la explicación, si vamos a hablar del genocidio, le explica a uno que es un grupo, todo lo que habla del genocidio, le da a uno todas las explicaciones. Estos libros son espectaculares y yo los tengo y los leo mucho, los rayo, le hago de todo y de ahí mismo saco los ejemplos. Por eso hablaba yo de Domitila, hablaba de Gervasio, de Asanildo, no les he colocado otro que dice piernas lindas y así sucesivamente. Entonces es un libro espectacular. Si lo pueden adquirir, háganlo. Y los libros de el doctor, el que hace sino que creo que en este libro no salió, pero el principal
autor de este libro se llama Yesid Viveros Castellanos. Él me dictó clases en mi maestría, me está dictando clases en el doctorado, se llama Yesid Viveros Castellanos de la Universidad Libre de Colombia. Espectacular estos libros, doctores. Entonces, para que si los pueden adquirir, lo hagan. Bien. Doctor, discúlpeme un momento, qué pena con usted. Señora, tranquila. ¿Me escucha? Qué pena. Sí, claro. Sí. Doctor, pues yo quiero tomar como la palabra en nombre de mis compañeros y pedirle un favor. Lo que pasa es que algunos tenemos pues la preocupación, generalizó el grupo, de el tema de que en los parciales pues no fue tan bien como se esperaba y pues como estudiantes nos preocupa también el tema de aprobar el módulo. Usted nos ha dejado claro pues que es muy importante el conocimiento y tener claros los conceptos y de eso pues lo tenemos muy presente, pero pues como calidad de estudiantes también nos preocupa el tema de aprobarlo, de tener pues una nota que nos permita pasar al siguiente módulo. Entonces en aras de eso quisiera saber si usted nos puede brindar la oportunidad de realizar utilizar algún método para poder mejorar esta nota y mejorar pues el módulo. Sí, la idea es que primero que todo aprendan y tengan claro, como ya les he dicho. Bueno, nosotros tenemos unos grupos organizados, ¿cierto? Sí, señor. Yo quiero preguntar, ¿a la gran mayoría de personas les fue mal? Pues algunos en un parcial les fue mal, en el otro pues ya como que mejor, pero al igual pues no sé, en el primer mal, sí, entonces pues yo la no angustia es... considero que me haya ido mal, pero pues no fue la nota más alta. Lo que me preocupa realmente es que yo no presenté el primer parcial, entonces este se duplicaría y tengo un 3. ¿Un qué, doctora Ana María? No le oí. Este parcial se lo valía por 2, ¿cierto, doctora Ana María? Sí, en ese caso, pues, la preocupación es porque la nota, pues, no fue como esperaba para que la nota alcanzara para las dos calificaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, también tengo compañeros que no pudieron presentar el examen o que tuvieron problemas al momento de presentarlo y las preguntas no se marcaron bien. Entonces, pues esa es la preocupación. Hay otro compañero que también está incapacitado, pues queríamos saber cómo podríamos manejar esos temas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, doctores, que como para no gastar más tiempo, porque tenemos que terminar de explicar el segundo dispositivo amplificador del tipo penal. Déjenme revisar. Yo hoy les aseguro que hoy reviso en las horas de la tarde, porque ahorita tengo unas audiencias, entonces en las horas de la tarde, por ahí sobre las 5, yo tengo una de 3, yo creo que no me demore más de 1 hora y media a las 3. A las 5 inicio a mirar las notas de ustedes, reviso uno por uno a ver cómo vamos y el día de mañana les digo qué podemos hacer para recuperar. Perfecto, doctor, le agradezco. Necesito mirar las notas y eso, pero de antemano yo quiero preguntar honestamente por parte de ustedes si me han entendido, si me hago entender, porque todo eso me preocupa. Es inclusive saber si de pronto lo que les comunico no lo entienden bien o alguna situación de esas, no me explico muy bien. Por eso yo difiero mucho que la situación presencial es muchísimo mejor que acá, pero no podemos de otra manera, porque yo utilizo mucho mi tablero, hago muchos cuadros sinópticos, pregunto toda esa situación. Acá pienso únicamente como que no salgo de ahí, que es hablar, pero no, como no utilizo el tablero, como no los tengo presentes, pues entonces no sé si es que eso haya influido en que no sepa yo transmitirle esos conocimientos. Me tiene preocupado esa situación, porque si según lo que me comentan son muchos los que han perdido y el derecho penal general es muy básico y muy sencillo de interpretar, diferente por ejemplo al procedimiento, que el procedimiento son todas las audiencias y que es un poquito, no complicado, pero sí es un tanto como más difícil de diferenciar entre una y otra audiencia.
de los delitos en particular también es un poquito más complicado porque es la estructuración de cada uno de los tipos penales, pero esto es a manera muy general cada uno de los temas. Entonces quiero que sean sinceros y me indiquen para ver si buscamos otra manera, otra forma de poder explicarle los temas, porque la verdad que estoy un poquito preocupado. Yo en donde he dictado a estas alturas pues casi no había tenido ninguna mortalidad así en el segundo periodo. Entonces acá sí me está preocupando esta situación. Y no sé si es por culpa mía, porque puede ser por culpa mía también. Ustedes ya me dicen que es por interpretación de ustedes, pero si de pronto es que no me entienden, no sé, no puedo explicar, no puedo transmitir, pues me dicen y buscamos otra manera en estas clases que nos quedan, doctores, porque me preocupa de verdad. Entonces... Personal, yo sí le he comprendido y me di cuenta en comparación del primer parcial al segundo que el error fue de comprensión de lectura precisamente, porque uno por contestar de afán o por asumir o por no revisar y leer detenidamente es que contesta pues a la loca, por decirlo así. Yo creo que lo que nos faltó fue hermenéutica. Listo, yo creo que de mi parte un examen no evalúa al estudiante, ¿no? Yo creo que acá todos tendremos grandes conocimientos y le hemos entendido perfectamente, pero pues el examen no es que evalúe en sí al estudiante, porque pues el estudiante puede saber demasiado, pero pues de pronto en la evaluación no hizo una buena interpretación o se equivocó en la pregunta, respondió erróneamente. Yo sí le quería decir una cosa, profe. En este caso, no sé si tú vayas a tomar en cuenta la exposición que hemos realizado y el trabajo que hicimos sobre los casos, porque pues en el caso mío, en el primer examen no lo pude responder bien porque se me presentó una calamidad, entonces no lo respondí totalmente con mis 5 sentidos y pues a mí sí me gustaría saber cómo puedo hacer para subir esa nota. No, claro, doctor Alejandro, yo siempre les he dicho a ustedes, yo valoro todo el trabajo que ustedes puedan presentar, porque es que la exposición tuvieron que trabajar, investigar, indagar y mirar. Todo eso tiene una calificación que les va a ayudar a subir las notas, claro. Yo siempre trato de ser muy equitativo con las personas que trabajan y todo, como de igual manera. También soy estricto con las personas que no me trabajan y en la situación presencial, pues conmigo se han quedado, pero ya las personas que realmente no trabajan ni nada de eso, pero personas que trabajan, yo valoro todo eso y eso es un incentivo para ustedes, porque si les vuelvo a dejar otro tema de trabajo y no les pongo una nota por el primer trabajo, van a decir, no, eso no me califica, ¿para qué nos esforzamos? Así no piensen que es que les va a servir a ustedes. Sin embargo, yo como incentivo, claro, yo valoro eso y les voy a dar su calificación por las exposiciones, que en general estuvieron muy buenas. Claro, yo valoro eso y yo tengo en cuenta eso para subir y para mirar sus notas, porque eso hace parte inherente de su trabajo, de su tarea de investigación y todo eso. Por eso se dejan inclusive esos trabajos para que ustedes puedan colaborar y contribuir en el desarrollo de la materia. Sí, no se preocupen que yo tengo ahí una nota para que les va a ayudar y va a contribuir para subir sus notas, ¿no? No se preocupen. Doctor Edgar, yo le tengo una propuesta, si usted me permite hacerla. Bueno, ¿cuál propuesta? Es solicitarle comedidamente, no sé si esto esté como tal amparado y cobijado por el resto de los compañeros, de que tenemos, bueno, ya hicimos los 2 parciales, tenemos un tercer parcial, que ese tercer parcial no se maneje así, sino que hagamos un trabajo. Se lo dejo a su consideración y solamente una solicitud. Gracias. Pues qué pena, compañero Javier, no sé, pero con respecto a los temas del método de evaluación, me parece que en cierta medida es bueno porque es casuística, entonces es como llevando a la práctica lo que nos están enseñando. Entonces, bueno, en lo personal, a mí sí me gustaría mantener el sistema de evaluación que está teniendo el profe. Ojo, y es que yo les dije a ustedes que iniciaba desde el primer penal general con casuística, porque es que el derecho penal se maneja es con casos y con casuística. De antemano les quiero indicar que para el último parcial tengo un caso bastante, o no bastante largo, sino un caso
donde se manejan todos los temas que hemos visto nosotros acá, y ese es un caso de uno de los que ustedes me enviaron. Ah, tenía que hacer referencia a eso también, doctores. Ustedes de pronto tampoco me entendieron bien los casos. El único caso que tomé que está completo es un caso, no sé qué doctores de ustedes me enviaron, que me habla de un coronel de la policía que asesina a su esposa. Mire que ese caso es muy completo, todo desde que inicia hasta que termina. Hay otro que es más o menos, que lo tuve en cuenta y lo tengo que modificar, que es el del señor del Cerro de Monserrate, no sé quién me lo envió, también es muy bueno, ¿se acuerdan que eso fue real? Que una persona reciclador salía a las calles de Bogotá, engañaba a algunas chicas, las llevaba, las violaba y las asesinaba. Ese caso también me pareció muy bueno. Otro caso también que me toca modificarlo es el de la señora que ocurrió en Chiquinquirá, el collar bomba, y eso, aunque me toque agregarlo, pero son casos de la vida real. Y hay otros casos que son muy cortos. Por ejemplo, me dicen, Pedrito Pérez el día 25 de noviembre del año 2014 con 2 disparos de arma de fuego asesinó o impactó a la humanidad de Carolina Herrera, y ya. Hay que escudriñar más, hacerlos más, que incluyan, por ejemplo, todos los temas que hemos visto. Son buenos, pero necesito mucho más extensos. Otro grupo me dio el caso y me empezó a decir, acá el sujeto activo es de tal persona determinado. No, es solamente el caso, necesitaba ver el caso, que me lo enviaran, y ya al final le vamos a aplicar cada uno de ellos. Entonces el parcial mío final es un caso donde les voy a preguntar qué clase de sujeto activo es tal persona, hubo tentativa en tal cosa, bueno, más o menos así tenía el caso. Pero sí, lo que ustedes me dicen es importante, y el derecho penal se entiende con casos, como estoy haciendo. Por eso tomo como referencia el libro de este señor, porque es muy bueno. Yo casi ya me lo sé de memoria. Simplemente acá vengo a explicar lo que él está plasmando ahí, lo explico, y inclusive ni los ejemplos, cuando estoy explicando, yo trato de que el ejemplo que les doy en la explicación tenga alguna relación con uno de los que están en el libro. Y como dice el doctor, el derecho penal se entiende con casuística. Entonces, doctor, señor. Qué pena. De pronto algo que sí me gustaría que tuviera en cuenta, o que de pronto nos afecta en cierta medida cuando realizamos la ejecución de los parciales, es de pronto el acoso del tiempo. Resulta que el sistema muchas veces no siempre está tan ágil como uno quisiera. Entonces, de pronto, en mi caso, digamos, me pasó, yo ingresé al parcial y se demoró tanto cargando que cuando entré ya no me quedaban 30 minutos, sino 20. Entonces eso hace que tenga que responder con más, sí, con más prisa el parcial. Ocurre uno de pronto en ese error. Entonces, de pronto, sí darnos un lapso, no sé, 10, 15 minutos más para poder de pronto poder hasta revisar las respuestas. En eso tiene razón, doctor Camilo, porque mire que hoy también me presentó, y una clase anterior ingresé como a las 8:20, porque no todos los días está tan ágil el sistema. Bueno, en eso sí, de pronto voy a dar ahorita en el último, como es un caso, les voy a dar 1 hora. Profe, y es que imagínate que cómo va a ser que uno guarda sus preguntas. Yo le tomé esta foto, profe, porque es que en el primer parcial me pasó. Yo le tomé foto a las preguntas, y cuando fui, y se envió al parcial, y el parcial se envió en blanco. Entonces, también los temas tecnológicos, de alguna manera, le juegan una mala pasada al estudiante, y pues yo sé que el tema acá es aprender, pero esas situaciones sí son difíciles de manejar, y son cosas que se te salen de las manos. Sí. Y un 0,5 en este momento es súper importante. Claro, por eso es importante, y ojalá pase esta situación de pandemia, porque para mí, no sé si ustedes tengan o difieran de mi concepto, pero para mí no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, para nada. Yo utilizo... Estoy de acuerdo con usted, doctor. Empezando porque uno no puede exponer su posición con tranquilidad, porque por el tiempo y por todo no se puede, digamos, debatir
de una forma más abierta a los temas. Yo creo que las mis tableros, mis cuadros sinópticos, les escribo, les indico, bueno, todo. Mientras que acá, pues, ya si esto continúa, estoy esperando, voy a organizar un estudio con tableros y con cámaras y con todo, y lo voy a hacer como si estuviéramos presencialmente. Estoy esperando eso y lo voy a hacer. Compro un tablero bien grande, marcadores, cámaras, lo que sea, para que lo que escriba se pueda visualizar, pueda yo explicarles. Me gusta recorrer el salón explicándoles, haciendo cuadros sinópticos, preguntas, miles de cosas, porque hay que entender el derecho penal y las demás ramas del derecho, pero sobre todo el penal, que es casuístico, y tiene uno que tener muy claro toda esta situación y definidas cada uno de los conceptos. Bien, doctores, pues entonces, no, el parcial sí lo hago, doctores. Yo trabajos no me gusta dejar para parciales por la misma situación. Mire, entiéndanme. Si yo dejo un trabajo, de pronto el grupo que me presentó el trabajo aspira a sacar 5. Los conceptos que ustedes me dan en el trabajo para mí no es el 5, sino por ahí un 3.8. Y entonces vamos a tener como encontrones entre ustedes y mi calificación. Por eso me gustan los parciales que son concretos. En este caso es concreto y por eso socializo los parciales. Mire, esto es así. Mire, hoy les mostré hasta el libro, que de pronto, ojo, y es que ustedes van como están muy ansiosos en aprender, ¿no? Toca despacio, doctores. Ya ustedes quieren saberlo todo rápido, como de pronto el libro, y no, toca despacio, uno aprende despacio, ¿cierto? En la medida que ustedes me contestaron este parcial, veo que ya están tomando como la idea, el camino para poder analizar bien esta situación. Mire que pensé que no iban a poder contestar lo de los casos que le coloqué y lo de la tentativa, lo de la autoría, coautoría. Yo pensé que iban a dudar, pero ya veo que están entendiendo y que con casos se puede resolver. De aquí a mañana les colocan un caso, ya pueden asesorar ese caso, decir aquí hubo tentativa, aquí hubo resultado, aquí hubo coparticipación o propia o impropia, porque hubo distribución del trabajo, no hubo distribución del trabajo, acá hubo tentativa acabada porque estuvo más cerca de cometer el delito o estuvo más lejos, inacabada, todo eso, y todo eso son temas que ustedes van a mirar. Entonces, lástima, siempre les he indicado a todos mis estudiantes de ahí que el tiempo es muy de pronto corto para ver tanto tema, porque si fuera un tiempo como el que yo inicié la semana antepasada con la Gran Colombia y con la Libre, allá pues es el semestre completo viendo una sola materia. Yo no estoy criticando a nadie, no, para nada. Esta universidad es muy buena, tiene muy buenos profesores, sino de pronto el tiempo nos toca correr y nos toca no afianzar mucho porque dejamos de ver otros temas que nos toca mirar, pero de igual manera. Por eso yo cuando iniciamos la clase les dije, mucho cuidado, mucha atención, doctores, no me fallen a mis clases, porque de todas maneras el tiempo para esos temas es exacto. Y si dejamos de ver un tema o no avanzamos, de pronto se nos quedan en el tintero algunos temas y grave, porque yo tengo que darle cumplimiento al sílabus de la universidad. Tengo que terminar, si no nos toca venir unos 3 domingos para terminar con los temas. No, mentiras, es molestando. Bien, doctores, mañana el parcial sí lo hago, pero vamos a mirar mañana según las notas. Miro a ver qué trabajos de pronto hagamos, sobre todo para las personas que van mal. Acá de una vez quedó claro, a las personas que van mal. No sé si las personas que van bien, pero ¿qué les puedo ayudar a una persona que lleve 5? Yo no le puedo colocar 6. Entonces, por eso indico que a las personas que les haya ido un poquito regular, pues vamos a mirar qué podemos hacer. Mañana les indico todo para... Doctores, llevamos 1 hora en esto y no hemos iniciado y terminado con la... Entonces, muchas de gracias, esta manera por quedamos. escucharnos. Bueno, doctora Zulma, ¿me quiere decir algo? Muchas gracias por escucharnos y pues por darnos un parte de tranquilidad para poder avanzar. Sí, vamos a mirar.
Bueno, entonces ayer habíamos quedado hasta la coautoría propia y coautoría impropia, que veo que quedó muy claro, ¿cierto? Hoy vamos a mirar de la participación y les voy a dictar como conceptos de qué es la participación y vamos a mirar lo que es el determinador. Nosotros habíamos leído un artículo del Código Penal que me decía que quiénes son partícipes, ¿se acuerda? Eso les puede salir a ustedes en algún parcial. Dentro de una conducta punible o dentro de un delito, ¿quiénes son partícipes? ¿Quién me acuerda quiénes son partícipes? Yo tengo que es el determinador y el cómplice. Entonces, son partícipes dentro de una conducta punible el determinador y el cómplice. No se nos olvide, son partícipes el determinador y el cómplice dentro de un delito. ¿Bien? Pero vamos a ver cuando hay participación de esa persona. Permítame, apago acá esto porque no me deja concentrar el televisor. Listo, doctores. Entonces, alguien que me lea el artículo 30 del Código Penal y ojo, voy a hacer diferente la clase hoy. Vamos a leer, ustedes van a interpretar, me van a dar los conceptos y yo voy a rematar explicando. El artículo 30 del Código Penal. Artículo 30, partícipes. ¿Lo leo? Sí, por favor, gracias. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica y preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Al interveniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en 1/4 parte. Bien. ¿Qué quiso decir acá el legislador en este artículo, doctores? Es determinadora la persona que envía a otras o que lleva a otras a cometer la conducta y que es cómplice quien le ayuda posteriormente. Entonces, ojo, mire, acá nos vamos a mirar quién es determinador. Ojo, dice que determinador es la persona que propone a otra, ojo, determinador es la persona que propone a otra determinada, se llama la otra persona determinada, entre paréntesis si quieren escribir, la realización de una conducta antijurídica en cuyo caso ambos están obligados a responder penalmente. Ese es el determinador, doctores. Entonces decimos que es la persona que le propone a otra. La otra persona es la persona determinada. Determinada. Así se llama a la que le proponen. Yo le propongo a otra persona cometer una conducta punible. Yo soy el determinador. La quien yo le propongo que cometa la conducta punible se denomina persona determinada, ¿cierto? La realización de una conducta antijurídica. Acá nosotros hablamos de la antijuricidad y es cuando esa conducta típica es antijurídica, cuando lesiona o pone en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado, va y lesiona ese bien. Entonces acá nos damos cuenta que esa persona le comunica o le propone a otra para que cometa esa conducta antijurídica, pero ambos están obligados a responder penalmente, tanto la persona que es determinador como la persona que realiza materialmente el daño. Claro, miren que la persona determinada conoce que lo que va a hacer y con lo que le propone el determinador es algo que va a lesionar y va a causar un daño. Entonces, ambos deben responder penalmente por la ocurrencia de ese hecho dañino o dañoso. Profe, qué pena. En este caso, el determinador podríamos denominarlo como el autor.
y el determinado como un coautor. Ojo, es que autor, doctor Camilo, ¿sí fue? Bueno, autor Sí, es la señor. persona, doctor Camilo, ojo, hay que diferenciar. Autor es la persona que ella misma comete la conducta punible. Voy a colocar un ejemplo conmigo. Yo, Edgar González, quiero causarle lesiones al vecino por X o Y circunstancia. Yo mismo voy y tomo al vecino y le casco o le hago algo y yo mismo le causo esas lesiones. Ese es autor. Cuando la persona idea, piensa y él mismo va a ir, ejecuta o materializa la conducta punible, él es autor. Acá Profe, autoría inmediata. La autoría inmediata, doctores, es cuando se utiliza a otra persona, doctora Gidis, pero mediante 3 situaciones que dijimos, mediante engaño, mediante coacción o utilizando a una persona en condición de inimputabilidad. Es decir, que la otra persona no conoce que eso que va a cometer es un daño, que eso que le propuso el hombre de atrás o el hombre del mostrador va a causar un daño, mientras que acá dentro del determinador ambos saben que, por eso dice le propongo, yo le propongo, es un ejemplo, doctora Yidis, le digo, doctora Yidis, yo le propongo, mire que allí en el centro comercial, en ese almacén donde siempre la encuentro comprando ropa y todo, siempre dejan un celular de alta gama. Doctor, allí su merced que es mujer y todo, y quien está en la caja es un chico, vaya y coqueteele y tal, y busque la manera de hurtar ese celular. Si ve, le estoy proponiendo una situación ilícita que su merced también conoce, y por eso me castigan a mí, porque su merced me va a decir, no, es que Edgar me fue el que me dijo y me propuso, y entonces ya me está vinculando a mí dentro de ese proceso, pero su merced también va a pagar porque conocía, mientras que en la autoría mediata se engaña a la persona para que ésta cometa la conducta punible y ésta no sabía que eso es una conducta punible, ¿sí? Por eso le dije, mediante coacción, el ejemplo que les coloqué, este personaje con el arma de fuego va y coacciona y le dice, no me cambie las vías del tren, lo coacciona, y mire que es una coacción que no es superable, porque si no lo hace lo puede impactar, le puede disparar. Yo les colocaba el ejemplo de que va y tiene que asesinar a esa persona porque yo le secuestré su hija y si no lo hace, le asesino a su hija. Una coacción insuperable, porque si se puede superar, ojo, ahí entraría entonces la persona que está siendo coaccionada y es superable esa coacción, entraría a cometer una conducta punible. Profe, qué pena. Para aclarar mi concepto, entonces en ese caso, la diferencia entre el autor y el determinador es que el determinador simplemente propone pero no ejecuta y el autor sí tanto idea y ejecuta, o el determinador también puede ejecutar la conducta, o es simplemente quien propone. Si el determinador ejecuta la conducta, se convertiría en autor. Ah, ok. Era para aclarar ahí la diferencia que había entre el uno y el otro. Mire, todos esos aportes y todo eso me parecen fabulosos para que todos entendamos. Y ustedes, si me colocan ejemplos, vamos a entender mejor. En este caso, si ese determinador mismo comete la conducta punible, se convierte en autor, ya no es determinador, porque el determinador es el que determina o propone o le dice a otra persona que cometa una conducta punible y se puedan beneficiar de pronto los dos, hablemos así. Mientras, ¿el determinador viene siendo el mismo autor intelectual? El hombre de atrás o el autor... O sea, profe, se puede decir como en los tiempos de Pablo Escobar, ¿no? Que él le proponía les pagaba, o no sé si en ese caso ya es diferente, a los sicarios que fueran y mataran pues a la persona que tenían que matar, como por decirlo así. Pero el determinado entonces pasaría a ser esto el autor, el determinado, o sea, el que va a cometer la conducta punible. El que va a cometer la conducta punible, en el caso del determinador, pues es el que comete esa conducta y es el autor material de la conducta punible. En el caso que le colocamos, doctora Yidis, yo en este caso soy el determinador, su merced viene a ser la autora y quien realiza y materializa la conducta punible, que es el hurto del celular. ¿Sí ven?
Esto es como de interpretación y eso... O sea, por eso profe, que sí está bien lo que afirmó Dianita cuando dijo que el determinador sería el autor intelectual y en este caso el determinado es el autor material. perfecto, eso es. Listo, doctora Nata, por su aclaración. Entonces, acá podemos mirar que el vínculo que se genera tanto en el determinador, que es el autor intelectual, hablemos así como nos explica la autora, y el determinador es el autor material. Hablemos así, bueno. Entonces, determinador, autor intelectual, el determinado o la persona que comete la conducta punible es el autor material. Profe, qué pena, me vuelve a aclarar el determinador y el determinado. Claro, doctora Yes, con todo gusto. Mire, entonces acá decimos que el determinador, si quieren apunten, el determinador es el autor intelectual. Y el determinado viene a ser el autor material, es decir, quien realiza la conducta antijurídica. En el ejemplo que le colocaba con la doctora Gis, yo vendría a ser el determinador. La doctora Gis, la persona determinada, y es quien realiza la conducta punible, quien materializa, como dijo la doctora Nata, quien materializa el delito. ¿Está entendido esto? Sí, doctor, muchas gracias. Vamos a mirar algunas formas de determinador. Acá estamos del determinador, no hemos hablado todavía del partícipe, señora. ¿El mismo determinado es el mismo cómplice, sí? No. Ahorita ¿No? vamos a mirar. No, doctora, no. La complicidad Vale. es otra situación que vamos a mirar mucho más adelante, ¿cierto? Y son diferentes, pero bien por su pregunta. Vamos a mirar que hay unas formas de determinador o de determinación. Ojo, escriban la primera, por orden, así se llama, por orden. Por una orden, ¿no? Esa es una forma de determinador, por una orden, entonces. No escriban por orden porque si no nos vamos después escriban por una orden que se da. Y dice que radica en la obediencia. Por una orden, radica en la obediencia debida. En la obediencia debida que se manifiesta por la orden o mandato de quien la delega, Profe, ahí cabe el ejemplo que dio el compañero Alejandro, ¿cierto? De los sicarios, porque el que daba la orden era Pablo Escobar y ellos cumplían la orden. Ojo, pero mire, doctor, lo que yo le comentaba a una doctora anteriormente, ahí viene a ser una autoría mediante aparatos, ¿cómo fue que les dije? Se me olvida en este momento la palabra. Organizados de poder. Sí, ya me acordé. Ojo, mire, los aparatos organizados de poder, acá se da una orden por el jefe superior. Ese jefe superior sabe que se va a cumplir la orden, mas no sabe quién la va a ejecutar. Pablo Escobar daba la orden y recuerde que Pablo Escobar tenía subalternos. Él le decía, por ejemplo, a su hombre de confianza, venga, Pedrito Pérez, necesito que me secuestren al señor Ramón Díaz.
Él daba la orden, sabía que tenían que cumplirla, pero no sabía quién la iba a ejecutar. Eso es, por ejemplo, en las fuerzas militares es otro aparato organizado de poder. También dan órdenes, saben que se van a cumplir, pero no saben quién las va a ejecutar. Esos son los aparatos de poder. Mientras que acá se sabe quién da la orden y se sabe quién la va a ejecutar. En este caso yo doy la orden y la doctora allí dice es quien la va a ejecutar. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien. Gracias, profe. Con todo gusto. Miren, esperen, tomo mi libro y les leo un ejemplo de este mandato por orden. Esperen, permítanme. A ver. Determinador. Bueno. Perdón. Determinador dice un ejemplo. Dice, el jefe de la Oficina de Delitos contra la Vida del DAS, ya está extinto el DAS, Cleóbulo, le ordena a un detective subalterno colocarle descargas eléctricas al indiciado por los delitos de acceso carnal en menores y homicidio, con el fin de obtener la aceptación de la responsabilidad y conocer los lugares donde sepultó a sus víctimas. Mandato que fue cumplido cabalmente hasta lograr lo pretendido. Entonces acá el jefe de la Oficina de Delitos contra la Vida del DAS, Cleóbulo, le ordena al detective subalterno a que cometa eso. El subalterno le hace las descargas eléctricas con el fin de que les comunique, les cuente dónde enterró a las víctimas. Esa es una forma de determinación mediante una orden. Bien, segunda. Mediante un mandato. Mediante un mandato. Bien. Tiene inmerso un contrato ilícito celebrado por dos o más personas, entre paréntesis, mandante y mandatario, pero siguen siendo determinador, una clase de determinación. No porque les escribo acá mandante y mandatario, no, esta es otra forma de determinación, el mandato. Yo mando o hago un contrato ilícito con otra persona y se denomina mandante y mandatario, con el fin de realizar una actividad delictiva o de realizar un delito o de realizar una conducta punible. Ese es mediante un mandato. En este caso sí cabe el ejemplo de los sicarios, doctor, de que yo contrato un sicario, entonces en ese caso claro. Yo sería el determinador y él sería el determinado. Pero sí, mediante un mandato, ojo que acá ya viene a tener como más influencia quien está mandando, el determinador, la persona que manda a la otra persona, entonces ya tiene como más poder, porque es un mandato, un acuerdo que le dice, tiene que ir a quitarle la vida a tal persona, pero sí funciona acá ese ejemplo. El mandatario es el mismo que... Perfecto, sí, doctora. Esta es una forma de determinación, entonces el mandante viene a ser un determinador. Bueno, vamos con la segunda. La tercera, doctor. La tercera, inducción o consejo. Ay, Dios mío, es que hoy me está fallando todo. Qué pena, doctor, no alcancé a escuchar. ¿Me repite el título?
Inducción o consejo, compañero. Inducción o consejo, que es la tercera forma de determinación. Gracias, compañero Daniel. Consiste en persuadir a otra persona, para que cometa un delito o una conducta punible. Persuadirla. Inducción o consejo. En esta debemos tener en cuenta unos requisitos. En esta inducción o consejo debemos tener en cuenta unos requisitos. Primero, bueno, es que también discrepo mucho en lo que dicen porque en todas hay una creación o una idea criminal, en todas hay una idea criminal. Esa es la primera, creación de una idea criminal. Profe, tengo una dudita, pena molestarlo. ¿Determinado es el mismo autor? ¿Determinador? No, doctor Daniel. Determinado. ¿El determinado es el mismo autor? El determinado. Sí. Sí, claro, es quien ejecuta el hecho materialmente. A ver, coloco, qué pena, doctora, allí es el mismo ejemplo. Yo soy determinado porque le estoy diciendo a la doctora allí, nos ponemos de acuerdo para adoptar el celular. La doctora allí es quien materializa, quien hurta el celular. Ella es el determinado, quien realiza materialmente la conducta punible. Señora. Usted es el determinador y yo soy la determinada. Exacto, sí, perfecto. Listo. Listo, doctor. Muchas gracias. Ok. Segundo, que la idea criminal haya sido decisiva. Que la idea criminal haya sido decisiva en el determinado. Que la idea criminal haya sido decisiva en el indeterminado. Es decir, que esa idea que propusimos con la doctora Gis la haya convencido, haya sido decisiva y tenga ese convencimiento para que la doctora vaya y hurte el celular. Ojo, es un ejemplo que estamos colocando, ¿no? Que alguna vez coloqué un ejemplo por allá en la libre con una niña y no le gustó y después se quejó con su papá y vino y se quedó a la universidad. Ojo con ello. Bien. Tercero. Que el determinado obre de manera dolosa. Claro, él también conoce y sabe que es un delito y sin embargo actúa. Que el determinado, o acá en este caso podemos hablar del inducido, ¿no? Porque estamos hablando de inducción o consejo. O que el aconsejado, el inducido, el determinado, obre de manera dolosa. Y último, que la conducta desplegada alcance como mínimo la tentativa. Que la conducta desplegada alcance como mínimo la tentativa. Bien, eso es lo que tenemos que hablar del determinador. Vamos a ver a dar el concepto de quién es partícipe. Acá el determinador quedó entendido, doctores. Profe, quiero hacerle una pregunta. O sea, esas son como las tres, digamos, bases que hay que tener en cuenta para que se considere determinador, o sea, que se cumplan esas tres. No, doctora, estas son las clases de determinación o de determinador.
son las clases que hay. Profe, No, los 3 grandes que nos dio, sí, o sea, digamos que mediante mandato, pero las últimas. Doctora, estas son para los requisitos para la persona cuando se determina mediante una inducción o consejo. Ah, ok, perfecto, gracias. Profe, a mí no me queda clara la diferencia mediante una orden o mediante un mandato. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? A ver, la orden es que, ¿cómo dice, cómo les dicté o cómo les expliqué la orden? Dice que es una obediencia que me hace. Yo soy amigo y esto y le ordeno, le digo, vaya, robe ese celular. Y mediante ese orden. El mandato es un acuerdo que celebramos entre 2 personas, sabiendo también que se va a cumplir. Yo hablo con la doctora allí, lo que ya le dije, ese es un mandato. Yo le digo, doctora, usted sabe que eso, el hecho de ir a hurtar ese celular tiene complicaciones y todo eso, pero vaya, hágalo, la mando, ¿cierto? Mientras que como les estaba diciendo la orden, acá es una obediencia debida, ya sea porque somos muy amigos y simplemente me obedece y va. En la otra hay un acuerdo con la doctora Gidis y acá es una inducción o consejo. Yo le digo, doctora Gidis, hágale que su merced no tiene un celular así, o vaya, le aconsejo, vaya y eso lo coge para usted, ¿sí ve? Pero son las clases de determinación que hay. Doctores, hoy tenía pensado explicar hasta la complicidad y creo que no vamos a alcanzar. No, si todavía nos queda. Eso es la determinación o el determinador. Vamos a hablar de quién es una persona partícipe, porque nos faltaba que hablar de ese partícipe. ¿Quién es esa persona o ese partícipe? Dice que es el individuo que colabora con su aporte a la ejecución del hecho. Su única finalidad es coadyuvar o ayudar. Ojo, tengan en cuenta esa palabra coadyuvar, que ya ustedes la han visto en sus materias, es ayudar, colaborar, contribuir, coadyuvar a su realización. Bien como ejecutor del delito, bien como ejecutor del delito, o bien como cómplice del delito, como cómplice del delito o de la conducta punible. Entonces, el partícipe es aquella persona que ayuda, inclusive en la comisión del delito, ¿cierto? Se ponen de acuerdo y esta persona, el partícipe, va y colabora en la comisión de ese delito. Sirve también como cómplice, que ahorita vamos a mirar la complicidad y miramos cuál es la diferencia entre el partícipe y el cómplice. Profe, ¿podría decirse que también es coautoría? Porque 2 o más personas se ponen de acuerdo. También, pero hay que mirar, sí. También, por ejemplo, en la coautoría propia podemos decir que es partícipe, ¿cierto? En la coautoría propia. Puede ser partícipe porque ayuda, colabora en la comisión o ejecución de la conducta punible. El partícipe casi no se tiene en cuenta en nuestra norma penal cuando se va a llevar a cabo eso. Bien es cómplice o bien es determinador. ¿Sí ven? O determinado. El partícipe casi no se tiene en cuenta acá. Bien, vamos a mirar lo que es la complicidad. La complicidad. Ojo, pónganle cuidado. Vamos a hacer una explicación pequeña primero. La complicidad es aquella ayuda, aunque mínima,
por parte de una persona en la comisión de una conducta punible. Es la ayuda, aunque mínima, ¿cierto? O la mínima colaboración para llevar a cabo la comisión de una conducta punible. El cómplice sabe que se va a cometer una conducta punible, pero su ayuda es muy mínima en esa complicidad. Su ayuda es muy mínima. Y se dice que cuando se encuentra una persona culpable porque ha ayudado en una mínima parte para la comisión de una conducta punible. ¿Esa cortina recita, por favor? De este lado. No le oigo, doctora Anela. Ah, sí, doctor, discúlpeme, es que estamos tratando el tema de complicidad y habíamos dejado que antecedente, complicidad concomitente y complicidad siguiente. Listo, ya vamos a mirar las clases de complicidad. Estamos hablando como dando como la explicación de en qué consiste la complicidad. Y es una ayuda mínima, una colaboración mínima, pero que de todas maneras contribuye para que se cometa la conducta punible, ¿cierto? Aunque es mínima. Entonces se dice que acá la pena prevista para el cómplice es una pena menor, una pena que no es tan gravosa como para el autor, ¿cierto?, de la conducta punible. Pero también decíamos que el cómplice conoce que se va a cometer esa conducta punible, porque él está reunido con las personas que van a cometer la conducta punible, pero simplemente van a prestarles una ayuda. Entonces hay conocimiento y contribución en la realización de una conducta punible dolosa. Eso es como un requisito fundamental de la complicidad. Hay una colaboración, ya sea por acción o por omisión. Hay una colaboración por esa persona, ya sea por acción o por omisión. No domina el hecho, simplemente colabora. No domina el hecho. Por ejemplo, en un hurto él colabora, pero no va y hurta las cosas. No domina el hecho. Doctor, como en el caso de un campanero, no. El que solo está pendiente para ver si llega o no la policía, ¿no? Esa es una clase de complicidad que ya vamos a ver, doctor Alejandro. Sí, señor. Para sancionar a un cómplice se requiere, doctores, que se haya dado el principio de ejecución. ¿Se acuerdan de esos principios que hablamos? Para poder sancionar a un cómplice se necesita que se haya dado o se haya iniciado el principio de ejecución. Y pónganle cuidado, doctores. Ya sabemos que es una ayuda mínima. Vamos a mirar ahora sí las clases de complicidad. La primera clase de complicidad es la antecedente o previa. Antecedente o previa. Y vamos a explicarla, ojo. Esta complicidad antecedente o previa es la ayuda mínima que presta una persona antes de ejecutar o antes de cometer el delito o antes de cometer la conducta punible. Es esa ayuda que presta esa persona a los otros, a quienes van a cometer la conducta punible, pero antes de haber cometido esa conducta punible. Y vamos a colocar un ejemplo. Resulta que varias personas acuerdan hurtar el banco agrario de un municipio, ¿cierto? Esas personas están en una vereda y allá acuerdan al siguiente día, 9 de la mañana, hurtar el banco agrario del municipio. La persona que tiene el vehículo que los podrá transportar hasta el municipio y hasta el lugar donde está ubicado el banco agrario, se compromete a llevarlos y dejarlos allá y después se va. Este vendría a ser un cómplice antecedente o previo a la comisión de la conducta punible, pero mire que colaboró, ayudándolos, llevándolos, transportándolos hasta el lugar donde iban a cometer la conducta punible. Ya se empezó a ejecutar.
¿cierto? Y él los transporta y los deja allá y se va y se pierde. Pero él tenía conocimiento que iban a hurtar el Banco Agrario del municipio. Ya sabía y se va a ejecutar la conducta punible. Si en el momento de capturarlos se comprueba que esta persona colaboró y ayudó con esto de transportarlos hasta allá, es cómplice, antecedente o previo. Esa es la complicidad antecedente antes de cometer la conducta punible. Complicidad concomitante. Y acá decimos que es la ayuda, la colaboración que presta una persona, la ayuda o colaboración que presta una persona en el preciso momento que se está llevando a cabo el delito o la comisión de la conducta punible. En ese preciso momento, yo lo llamo el hombre del paracaídas. Cae exactamente en el momento que se está cometiendo la conducta punible. Y vamos a hablar mediante el ejemplo del banco de caja. Ahora, doctores, qué pena que les diga, ahora no me van a, después que les coloque un ejemplo, me van a decir que la complicidad se presenta únicamente en el Banco Agrario. Ojo con ello, doctores. Sí, en cualquier conducta punible, si es un homicidio, ahorita les voy a colocar otro ejemplo en un homicidio, en un hurto. Bueno, acá estamos hablando del hurto. Vamos a mirar la complicidad concomitante, doctores, ojo, es en el mismo momento. Entonces, planean primero el que los lleva, ¿cierto?, en el carro y los deja allá, antecedente. En este momento de la concomitante es en el mismo momento. Entonces le dicen, Pedrito Pérez, nosotros ingresamos a las 9 de la mañana, a las 9:10 llegue para que nos ayude a cargar las bolsas de dinero y toda esa situación. Y preciso, están sacando todo el dinero, todas las joyas que hay en el banco, y a las 9:10 llega Pedrito Pérez en ese mismo momento y colabora con sacar las bolsas de dinero, las tulas de dinero y toda esa situación. En el mismo momento que se está cometiendo la conducta punible, llega este personaje y ayuda. Entonces esa es la complicidad concomitante. En el mismo momento, el hombre del paracaídas, que lo llamo yo, baja o llega en el mismo momento en el cual se está cometiendo la conducta punible. Bien, y ahora la subsiguiente, pues es después de haber cometido la conducta punible. Subsiguiente, después de haber. Miren que una es antes, otra en el momento de cometer la conducta punible, y la que vamos a mirar es después de haber cometido la conducta punible. Presta su ayuda, aunque pequeña, pero presta una ayuda para terminar de que se dé el resultado. Entonces, la otra persona, hablemos que es Cleóbulo, que le indican cuando se ponen de acuerdo que esté pendiente a las 9:25 en el parqueadero o al frente del banco o en el parqueadero, porque Cleóbulo tiene un carro con mucha mayor velocidad, mayor potencia. Entonces, después de que hayan sacado y hayan realizado la conducta punible, suben todo al carro de Cleóbulo, porque es un carro de Fórmula 1, y para poder escapar. Entonces, mire que preste esa ayuda, lo recoge después de haber cometido la conducta punible y lo lleva, inclusive lo lleva para su casa, los resguarda allá para que la policía no dé con el paradero de las personas que ya han cometido la conducta punible. Disculpe, profesor, ¿estas figuras también se dan en la coautoría? ¿Cómo? ¿Estas figuras aplican también en la coautoría? No, ojo, esto es complicidad. La coautoría es total. Bueno, pues hay que mirar acá, doctora, si se pusieron de acuerdo. Entonces se puede decir que hubo un delito por coautoría impropia, pero acá... ¿Cómo se es cómplice sin haberse puesto de acuerdo? ¿Cómo? Profe, yo también tengo una pregunta. ¿Cómo se es cómplice sin ponerse de acuerdo con el grupo para eso?
¿Cómo que no, doctora? Les dije a un principio, se ponen de acuerdo en la diferente ayuda que va a presentar cada uno de ellos. El primero les colabora en llevarlos y él sabe que se va a hurtar el Banco Agrario. ¿Cierto? No aplica en coautoría también, porque en la coautoría pues también se ponen de acuerdo. Claro, ojo, doctora, pero estamos hablando acá de la complicidad. La coautoría ya la dejamos aparte. Pero cuando se vaya a realizar y se capture a la persona, pues se irá a tener en cuenta circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se irá a mirar si hubo coautoría, autoría, qué clase de coautoría, y estamos hablando que también hubo complicidad. Coautoría hubo, claro, y complicidad, estamos hablando de la complicidad. El ejemplo del doctor, hay otra complicidad que es cuando sirve de campanero. Esa es una complicidad. Puedes cumplir con, sirve de campanero desde antes de cometer la conducta punible. Sigue siendo campanero en la ejecución de la conducta punible. Y sigue siendo campanero en el momento que salen del banco, sigue siendo campanero, y es una complicidad que reúne las tres clases de complicidad, porque fue campanero antecedente, fue campanero durante la comisión de la conducta punible e inclusive después de la comisión de la conducta punible. Acá estamos hablando de complicidad. ¿Quiénes son cómplices en la comisión de una conducta punible? Ya lo otro del autor, autor mediato, determinador, coautor impropio, pues es otra situación aparte que se tendrá que llevar a cabo en el estudio de la comisión de esa conducta punible. Acá estamos hablando quién es cómplice en la comisión de un delito. Ya mirarán si como hubo acuerdo, pero hay que ver si fue una coautoría propia de un propio, porque si simplemente dice vamos a hurtar el banco o caja agraria y todo el mundo sale y los deja, el señor que los trajo en el carro, entran al banco como locos, cogen lo que pueden obtener y salen, pues sería una coautoría propia, ¿cierto? Pero si se ponen de acuerdo, usted va y somete al vigilante, usted va y hay acuerdo de trabajo, sería una coautoría impropia y habría que determinar cuál de ellas. Pero también acá estamos hablando de la complicidad, porque Pedrito Pérez prestó una ayuda mínima, porque Claudita Lozano también llegó en el momento de cometer la conducta punible, y porque Cleóbulo, que tiene su carro después, también contribuyó, aunque mínimamente. Ya nosotros atrás hablamos de la coautoría, que todo eso se tiene que tener en cuenta en cualquier delito. Ojo, doctores. Autoría, coautoría, participación, determinador, complicidad, todo se tiene que tener en cuenta, y esas son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Quiénes cometieron la conducta punible? ¿Quién prestó una mayor colaboración? ¿Cómo se distribuyeron el trabajo? ¿Cierto? Todo eso se tiene, es decir, todo eso que hemos visto acá son los elementos que integran el tipo penal. Cuando ustedes vean de los delitos en particular, se dan cuenta, y ojo, debemos tener en cuenta todo. Quiénes ayudaron, quiénes contribuyeron, quiénes no, quiénes, todo eso, por eso se explica tema por tema. Y acá yo tengo una pregunta. Señor. Es que no me ha quedado claro, o quiero saber más o menos cuál es la diferencia de la concomitante a la subsiguiente. Doctor, porque es que, digamos, en la concomitante me queda claro que es la persona que los está esperando a cierta hora, ¿no? No, doctor, no. La concomitante es cuando la persona ayuda o contribuye en el mismo momento que se está cometiendo la conducta punible. Les explicaba lo del banco. Le dicen a Pedrito Pérez, a las 9:10 ya estamos con las tulas de dinero ahí, estamos sacando, y llegue a esa hora y nos ayuda a sacar las tulas. Él sale y ayuda y saca las tulas. Ahí un ejemplo que yo puedo poner de complicidad comitente o comitante es decirle a Juan que a las 10:10 de la mañana haga una detonación para disuadir la gente, para, no sé, para que la gente se concentre en la explosión y no en el acto punible que se está cometiendo en el Banco Agrario. Y la complicidad subsiguiente es el ejemplo que pone el profesor muy bien, que es la persona que los recoge en la parte externa del banco para llevarlos a su guarida, a su escondite, y le da ese apoyo al terminar el resultado.
Ah, ok, Es que perfecto. la complicidad antecedente es antes de cometer la conducta punible. La concomitante, por eso se llama concomitante, igual, en el mismo momento. En el mismo momento que se está cometiendo la conducta punible, llega una persona y colabora, ¿cierto? Ahí. Y la subsiguiente es después de haber cometido la conducta punible. Vamos a colocar otro ejemplo. Resulta que Pedrito Pérez es una persona de 1,90 de estatura, practica artes marciales mixtas, sabe pelear mucho y toda esa situación. Cleóbulo Martínez es una persona de 1,60 de estatura, no tiene conocimiento de lucha libre ni nada, ni sabe pelear. Son vecinos, se enfrascan en una pelea, en una riña a mano limpia, hablemos así. El de 1,90 y que sabe de artes marciales está dominando a la otra persona, pero la otra persona tiene una esposa y le dice, Florinda, tráigame el revólver porque este señor me va a matar. Claro, sabe de artes marciales. Florinda va a la guantera de su carro, trae el revólver y se lo presta en el mismo momento que están peleando, se lo da a Cleóbulo Martínez y Cleóbulo Martínez dispara al señor de 1,90 y lo hiere. Mire que es en el mismo momento que se está presentando la riña que presta la señora esa ayuda a su esposo porque lo van a matar. Presta esa ayuda en ese mismo momento que están peleando, ¿cierto? Esa es la concomitante. En el mismo momento en que se está llevando a cabo el delito o la situación, presta una ayuda, aunque mínima, pero la presta y es cómplice de esa manera. Permítame, tomo el libro y les doy otros ejemplos. Bueno. Bueno, mire, pónganle cuidado, dice, complicidad previa o antecedente. Acá me traigo un ejemplo, uno corto voy a leer. Dice, tomada la decisión de lesionar a su desagradable vecino, Fredemiro le comenta el plan a su mejor amigo Úrsulo, solicitándolo como único aporte el invitarlo a tomar cerveza en una tienda del barrio, a la que posteriormente llega el interesado y le propina varias puñaladas. Ojo, mire, acá dice, tomando la decisión de lesionar al señor Fredemiro, Fredemiro le comenta a Úrsulo y le pide el favor que lo lleve hasta el bar donde se va a tomar unas cervezas. Entonces Úrsulo lleva al vecino, le invita una cerveza y en ese momento llega la otra persona y le propina esas puñaladas. Mire que Úrsulo le prestó una ayuda llevando al vecino hasta allá, hasta el bar donde le ofreció una cerveza. Ese es un antecedente, antes de que cometiera las puñaladas el otro señor. Vamos a mirar la concomitante, un ejemplo de la concomitante, uno corto. En una reunión de compañeros de estudio, Gervasio le declara su amor a la única mujer asistente y le propone sostener relaciones sexuales. Ante la negativa, la conduce violentamente a uno de los baños, pidiéndole ayuda a uno de sus amigos de vigilar mientras Gervasio accedía carnalmente a la señora. ¿Sí ve? Este señor está, mientras Gervasio está accediendo carnalmente a la persona, Gervasio está vigilando para que nadie se dé cuenta. Está en el mismo momento de que está accediendo o está violando a esta persona, Gervasio está prestando una complicidad concomitante porque se está llevando a cabo esa violación en ese mismo momento. Y esa persona está vigilando que nadie se dé cuenta de que el otro está en el baño violando a esta persona. Esa es la concomitante en el mismo momento. Y vamos a ver la subsiguiente. Subsiguiente, a ver, un ejemplo corto.
Dice, el experto falsificador de moneda Gumersindo le solicita por vía telefónica a un familiar residente en la ciudad de Hualongo, donde varios delincuentes requieren sus servicios, le guarde el excedente de dólares falsos que no logró poner en el mercado y las planchas que utilizó para la elaboración. Entonces, mire que después de que falsificó ese dinero y lo vendió, alguna parte de ella lo vendió, le quedó un excedente y después de haber falsificado y haber vendido le pide el favor al otro que le guarde ese excedente. Quien le guarda viene a ser un cómplice subsiguiente porque fue después de haber cometido la conducta punible. En este caso, la falsedad de moneda es la conducta punible. Ya falsificó y ya vendió una parte, pero lo que le restó más las plaquetas donde hizo la falsificación del dinero, se las guarda al otro personaje. Entonces, si se descubre que la otra persona le guardó ese excedente de dinero más las placas donde cometió la conducta punible, se imputarán cargos por cómplice subsiguiente. Es que es fácil. Antecedentes antes de cometer la conducta punible. Concomitantes en el mismo momento de cometer la conducta punible es ayuda. Y subsiguiente después de haber cometido la conducta punible. ¿Sea claro? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer para mañana, me traen un ejemplo de complicidad antecedente, concomitante y subsiguiente. Y en las primeras 15 minutos leemos algunas y terminamos de explicar esto. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Señora. Se presentan los desmanes. Digamos que hay una persona que en este momento pues es autor de este hecho delito, pero los demás al ver que esa persona lo están haciendo no Doctora, son cómplices. gríteme que yo no me pongo bravo, pero no le oigo bien. Profe, buen día. Esto, así está bien. Qué pena. Cuando se presentan los desmanes en que una persona pues, es el autor porque rompe y permite el ingreso para que otras personas ingresen a robar, ¿qué tipo de...? Cuando él rompe, por ejemplo, las ventanas o la seguridad de la puerta, ¿cierto? Ojo. Acá y no lo planea con nadie, no hay complicidad, pero pues por el tema de los desmanes se presenta esa situación. Y pues uno al ver esa situación, pues hace lo mismo que los demás y roba también. ¿Qué tipo de...? Doctora, ahí se estaría tipificando un hurto calificado del artículo 240 del Código Penal. Porque una de las características para que sea el hurto calificado es que exista violencia contra las cosas o contra las personas. Si hay violencia y su merced ingresa a robar, se le puede estar tipificando el hurto calificado del artículo 240. Profe, pero yo no fui el autor de romper esas ventanas ni la puerta. Yo iba pasando, y su merced no sé el tema, y merced, pues como todo el mundo está robando, pues yo también ingreso y robo. Le pueden imputar un hurto simple. Ojo, es que esto del derecho penal hay que tener, y como les digo, no vayamos tan rápido, despacio, porque recuerden que el artículo 239 habla del hurto simple, el 240 del hurto calificado y el 241 del hurto agravado. Y cada uno de ellos son diferentes, doctores. Entonces, si su merced vio la oportunidad, ingresa, la pueden estar imputando cargos por hurto simple, ¿vale? Pero quien rompe la ventana podría decirse que es un determinador por inducción. Quien rompe no, por inducción no, porque ninguno lo indujo. Él fue su propia voluntad. Por eso él es el determinador porque indujo a otros. A eso me refiero. Ah, bueno, si los indujo a romper las ventanas, entonces es el determinador. Si los llamó, sí, mientras que no los llamara, pues... Doctora, gríteme. Si los llamó, sí sería así, pero... No, porque si, doctora, porque si les da una orden estando ahí para que rompan las ventanas y eso, y ellos reciben esa orden, pues hay que mirar si fue por orden, por mandato, por inducción o por coacción.
Muchas gracias, profe. Listo. Doctores, yo sé que este tema es muy interesante, muy bonito, pero ¿ustedes tienen clase ahora? Sí, señor, profe. Uy, bueno, si no, seguiríamos hasta las 12. Sí, doctor, exactamente en 3 minutos tenemos clase. Bueno, doctoras, muchas gracias, muy amables. Mañana continuamos explicando. Gracias por asistir. No pudimos llamar lista, pero entonces nos vemos el día de mañana con otro tema. Doctor, un favor, qué pena. El video, los videos, ¿usted ya no lo está subiendo? Los videos de la clase. Sí, esos están en la plataforma. No, el del viernes no está. No, yo ya subí hasta el día viernes, me falta subir lunes. El viernes no está porque no tuvimos clase, el viernes era festivo. El del jueves, sí. Esa está, que es la clase número 13. Esa está ahí. Me falta subir lunes, martes y miércoles. Bueno, doctores, a su clase porque llegan tarde y me echan la culpa a mí. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.